Yo soy Lautaro D'Apelo, profe de filosofía, y en este video les traigo 5 poetas metafísicos, es decir, 5 poetas que a través de su escritura indagan la realidad. 5 poetas que a través de su escritura se preguntan por el ser de las cosas y por el misterio de nuestra existencia. Poetas que a mí en lo personal me gustan mucho y que tenía ganas de compartir. Empecemos. En primer lugar, Hugo Mujica. Les voy a leer un poema de él que dice lo siguiente: vivir como bajo el mar, donde respirar es tragar la muerte, o como buscando un hijo perdido en la muchedumbre, sin saber dónde está, sin saber si ha nacido. Acá vemos cómo Hugo Mujica se pregunta por el sentido de las cosas. Por lo menos esa es mi interpretación, cuando dice vivir como buscando un hijo perdido en la muchedumbre. Esa yo creo que es una imagen de la desesperación. Un hijo en la muchedumbre sin saber dónde está o sin saber si ha nacido. Me lleva a pensar si hay un ser de las cosas, si existe un sentido oculto de la existencia. Entonces este poema, desde mi perspectiva, refleja una búsqueda del sentido en el caos de la existencia. Pasemos a otro poeta. El segundo poeta que les quiero compartir es Alberto Guirri. Un poema que se llama Res Cogitans. Res Cogitans, el título de este poema de Guirri, significa cosa que piensa. Leo el poema. Con ese salto desde el vientre al regazo materno y desde allí otro salto hasta el suelo, termina de formarse como autónoma criatura y esquema, bípedo y reptante. Pero no son saltos los que marcan su frágil y dificultoso andar, sino opciones, el íntimo, paralelo proyectarse de disputas acerca de qué es más alimento, la sombra de Caín o el rostro de Apolo, la abrasadora verdad sensible o sus implicaciones, el universo particular de cada objeto o lo general y abstracto. En la primera estrofa plantea un salto desde el vientre de la madre hacia los primeros pasos. Salto desde el vientre al regazo materno y de ahí otro salto hasta el suelo para terminar de formarnos como una estructura autónoma, bípedo, o sea, con 2 patas, con 2 piernas, y reptante. Caminamos, reptamos, etc. Pero la segunda estrofa dice: pero no son saltos los que marcan su frágil y dificultoso andar. O sea que nuestro camino de la vida no va a estar marcado por saltos, sino por opciones. El íntimo paralelo proyectarse de disputas, a ver qué es lo que más nos alimenta. Y después va a decir la abrasadora verdad sensible, o sea, lo que captamos a través de los sentidos, o sus implicaciones, el universo particular de cada objeto, o lo general y lo abstracto. Y esto me recuerda a la disputa de la edad moderna, de la filosofía moderna, entre empirismo, filósofos que creían que accedemos a la realidad a través de los sentidos, y el racionalismo, filósofos que creían que accedemos a la realidad utilizando nuestra razón, nuestro pensamiento. Entonces, como para concluir este fragmento de Guirri, él de alguna manera plantea que las opciones que elegimos en nuestra vida son las que terminan marcando nuestro andar. Esa es al menos mi interpretación. Pasamos a otro poeta. Fernando Pessoa. Como ya les dije en otro video, Fernando Pessoa firmó la mayoría de sus escritos con heterónimos. Él decía que los heterónimos es como crear otra identidad que no es la propia, ponerles un nombre, una identidad, deseos, pensamientos particulares a otra identidad literaria creada por él, que son sus heterónimos. Y lo que es interesante es que él dice que en cada uno de sus heterónimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, pone una idea metafísica distinta. Leo un fragmento de una carta que manda Pessoa a un amigo. Llamo insinceras a las cosas hechas para asombrar y a las cosas, también, que no contienen una fundamental idea metafísica, esto es,
por donde no pasa, aunque sea como un viento, una noción de la gravedad y del misterio de la vida. Por eso es sincero todo lo que escribí bajo los nombres de Caeiro, Reis, Álvaro de Campos, sus heterónimos. En cualquiera de estos puse un profundo concepto de la vida, distinto en los tres, pero en todos gravemente atento a la importancia misteriosa de existir. En esta carta Pessoa ya está planteando su interés por esa indagación ante la vida, por esa indagación sobre la vida, mejor dicho. Esa indagación por el misterio de existir, que esto es lo que yo entiendo como poesía metafísica. Como les dije, Pessoa tiene varios heterónimos. Hoy les voy a leer un poema del propio maestro de Fernando Pessoa, que es Alberto Caeiro. Fernando Pessoa crea un heterónimo que es su propio maestro. Eso es interesantísimo. Dice así: soy un cuidador de rebaños. El rebaño son mis pensamientos, y mis pensamientos son todos sensaciones. Pienso con los ojos y con los oídos, y con las manos y los pies, y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comer una fruta es conocerle el sentido. Por eso, cuando en un día de calor me siento triste de gozarlo tanto, y me echo a gusto sobre la hierba, y cierro los ojos calientes, siento todo mi cuerpo echado en la realidad. Sé la verdad y soy feliz. Alberto Caeiro es un poeta de la sensación, es un poeta que niega la metafísica, es un poeta que niega lo abstracto, dice que no tiene sentido buscar ideas abstractas, cosas que van más allá de la sensación. Es más, captamos la realidad a través de la sensación. Fíjense estos versos. Pienso con los ojos y con los oídos, con las manos y los pies, con la nariz y con la boca. Pensar una flor es verla y olerla. Y comer una fruta es conocerle el sentido. Conocemos el sentido de las cosas a través de la sensación, a través de las sensaciones. Por último, dice: me echo a gusto sobre la hierba, cierro los ojos calientes, siento todo mi cuerpo echado en la realidad, sé la verdad y soy feliz. La verdad no es un ente abstracto, no es algo que está más allá de la experiencia. Para él, la verdad es sentir todo su cuerpo echado en la realidad. Dice: sé la verdad y soy feliz. La felicidad no está en buscar conceptos abstractos, sino que la felicidad para Alberto Caeiro es simplemente sentir, hacerle caso a las sensaciones, echarse en la realidad, no pensar, disfrutar de los sentidos, y de esa manera alcanzamos la felicidad. Otro poeta, uno de mis favoritos, o mi favorito quizás, Roberto Juarros, un poeta absolutamente marcado por su relación con la metafísica, pero de alguna manera él propone que la poesía es una superación de la metafísica. La poesía sirve para captar la realidad tal como es. Eso lo dice en una entrevista que se llama Poesía y Creación, que les recomiendo. Leo el primer poema del primer libro que publicó Roberto Juarros. Una red de mirada mantiene unido al mundo, no lo deja caerse. Y aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios. Sin embargo, ellos buscan otra red, otro hilo, que anda cerrando ojos con un traje prestado, y descuelga una lluvia ya sin suelo ni cielo. Mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo, o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire, o crear un mundo para saber si hay Dios, o ponernos el sombrero para comprobar que existimos. Esos dos últimos versos, ponernos el sombrero para comprobar si existimos, una actitud absolutamente trivial, cotidiana, ponernos un sombrero para comprobar la existencia. Ahí ya vemos de una manera explícita que en su poesía Juarros incluye esta reflexión por la existencia. ¿Existo? ¿No existo? ¿Cómo compruebo mi existencia? Juarros es un poeta caracterizado por algo que dice en otro de sus poemas, que es buscar el fondo de las cosas.
Esto podemos mostrarlo a través del siguiente verso, en el que dice: mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo. Sacarnos los zapatos para ver qué es lo que nos sostiene, cuál es ese sustento metafísico que hace que existamos. Por lo menos es mi interpretación. Por último, Juarros dice que la poesía sirve para captar la realidad. Es más, Juarros dice que la poesía es la máxima fidelidad con la realidad. A través de la poesía, la realidad se inventa. A través de la poesía, la realidad se crea. El concepto de creación es esencial en Roberto Juarros. Solo es posible conocer la realidad inventándola o creándola. El último poeta que les recomiendo en este video es uno que no podía faltar, Jorge Luis Borges. Les recomiendo puntualmente un libro de poemas que se llama La Cifra y les voy a leer un poema de ese libro que tiene el mismo nombre, La Cifra. La amistad silenciosa de la luna, cito mal a Virgilio, te acompaña desde aquella perdida hoy en el tiempo, noche o atardecer en que tus vagos ojos la descifraron para siempre, en un jardín o un patio que son polvo. Para siempre, yo sé que alguien, un día, podrá decirte verdaderamente: no volverás a ver la clara luna. Has agotado ya la inalterable suma de veces que te da el destino. Inútil abrir todas las ventanas del mundo. Es tarde, no darás con ella. Vivimos descubriendo y olvidando esa dulce costumbre de la noche. Hay que mirarla bien, puede ser la última. Fíjense que Borges está planteando que existe un número inalterable de nuestras experiencias, un número prediseñado en nuestra existencia y que no podemos modificar. Esto se traduce como una reflexión por el destino. Y la cuestión del destino es esencial en la obra poética, cuentística y ensayística de Borges, y es algo clave en la obra de Borges. Al final, para terminar con este poeta y para terminar con el video, fíjense que Borges de alguna manera ofrece una advertencia. Hay que mirarla bien a la luna, hay que mirarla bien, puede ser la última vez que veamos la luna. Cada experiencia que tenemos puede ser la última. Entonces deja abierta la pregunta: ¿cómo debemos transitar? ¿Cómo debemos posicionarnos frente a la vida? ¿Cómo debemos posicionarnos frente a las experiencias de la vida? Con esto terminamos este video. Les pregunto, ¿conocen otros poetas interesados en cuestiones metafísicas? Además, invito a que se suscriban, que eso ayuda a que mi canal crezca y de esa manera YouTube recomienda más estos videos. Y sigan en las redes a Filosofía en Red. Nos vemos en otro video. Saludos.